trastornos mentales. Ya. Hola mis queridísimos brainers, ¿cómo están el día de hoy? Oigan, ¿qué tal el título del video? Tengo trastorno por conversión. Suena a que vi la luna y me convertí en un mono gigante o en un super saiyajin. Digo, bueno fuera. Pero no, en realidad no está tan chido esto. No les estaría haciendo videos sobre psicología y cerebro, sino de la nueva técnica que vamos a probar para vencer a Freezer o a Broly. Pero, como no es así, regresemos a los trastornos mentales. No se desanimen, también está cool. Aunque sea por chisme, igual y descubren que ustedes o alguien cercano a ustedes podría tener algo así. Y pues ya saberlo, o al menos tener una guía, de verdad, créanme que ya les hace un paro. Chequen, un trastorno de conversión se caracteriza porque una persona tiene síntomas neurológicos que no se relacionan con ninguna afección neurológica conocida. En otras palabras, digamos que el sistema nervioso te falla, pero en realidad no hay una razón aparente. No falla nada, pero tú estás percibiendo que efectivamente algo no anda bien. Hace algunos años Freud me hubiera dicho que soy una histérica. Y no, esto de histeria no tiene nada que ver con gritar y correr en círculos. Seguro lo han escuchado. Antes se oía mucho esos casos de que alguien estaba ciego y en realidad sus ojos, sus nervios, incluso su cerebro estaba intacto. O sea, estaban ciegos psicológicos. Ah, bueno, eso es un trastorno de conversión. Que no puede caminar, pero sí puede hacer gimnasia. Ese es otro. Que convulsiona, pero no tiene descargas eléctricas a nivel neuronal. Otro. Aunque en este último puede haber lo que se conoce como pseudocrisis conversivas junto con crisis epilépticas. ¿Cómo sé cuál es cuál? Unas tienen una explicación, otras no tienen un diagnóstico neurológico. Si han visto mis videos, saben que soy una persona con cierta vulnerabilidad al estrés y a la ansiedad. Y algo que suele detonarme mucho eso es el tema del trabajo. Soy demasiado exigente con el trabajo. Digo, ahora que soy psicóloga, lo controlo mucho más que antes. Pero es que desgraciadamente, a menos de que vayas con alguien que te enseñe acerca de higiene mental, control emocional, cómo, cuándo, dónde, por qué, todas esas cosas de las que a veces les hablo en estos videos, nadie se preocupa por enseñarnos esto. Porque sí, al final es mucho menos probable que te mueras por una cuestión mental, a que si tienes, por ejemplo, una diabetes y no te la cuidas. Lo que no entiendo es cómo pueden vivir con estos rollos mentales. Digo, igual y no te mueres, pero ¿qué tal te estás fastidiando la vida? En otras palabras, no somos felices. Entonces, ¿cómo pasó esto de tener un trastorno de conversión? Si no mal recuerdo, tenía 24 años, estaba trabajando y tenía un jefe que, bueno, era un dolor de... ya saben qué. No tengo idea de por qué, pero este cuate se la agarró personal contra mí. Evidentemente, como tenía un puesto pues bastante alto, había maltrato psicológico y eso se convirtió en un infierno para mí. Yo llegaba todos los días llorando al trabajo, trabajaba horas extras, fines de semana, hacía el trabajo incluso de los demás. Y al final siempre me decía que no, que eso estaba mal, que tenía que repetirlo. Y bueno, tenía unas cargas de estrés tales que terminé en el hospital y sí, me operaron. Y aquí algo muy curioso me pasó. Todavía no era psicóloga, acababa de terminar mi otra carrera. Cuando entré al quirófano, me anestesian y resulta que bloqueo la anestesia general. La anestesióloga me dijo, ¿sabes qué? O te calmas, yo ya no te puedo poner más, o de plano, pues no te podemos operar. Y yo así de... ¿Cómo demonios quieren que me calme? O sea, me van a abrir. Para no hacerles el cuento largo, llega uno de los doctores, pone música, ya saben cómo son. Y esa canción que puso, recuerdo, me gusta muchísimo. Y fue cuando dije, pues tengo que morir con esta rola, me muero, no hay bronca. Y al final me calmé y eventualmente me quedé dormida. Esto se los digo porque ahí comprendí, no es lo mismo saber o entender a comprender lo que nos puede hacer o no eso a lo que llamamos mente. Y dije, me está cañón esta cosa. Regresó a la chamba, este cuate seguía igual y tenía a mi cargo el diseño de un proyecto que no saben lo que me costó. Día y noche trabajando, bueno, mal plan. Cuando por fin terminó el proyecto, me acuerdo que era viernes en la tarde, para que vean que los traumas se quedan pero bien grabaditos. Le pregunto a otra jefa que tenía que si me podía tomar la tarde libre y le enseñé mi brazo. Resulta que tenía una bola aquí. Digo, no era así como que la super bola, pero sí se notaba que estaba hinchado. Ella, mi jefa, se asusta y me dice, no, pues sí, tómate la tarde libre. Y aquí fue donde comenzó todo.
Pues ya me fui a descansar y pasan los días y resulta que el dolor no se quitaba, al contrario, incrementaba. Y mi brazo vivía hinchado. Me dolía desde el omóplato hasta los dedos. Sentía el brazo como con cierto cosquilleo y cuando intentaba poner la mano en esta posición así como para agarrar el mouse, el dolor se agudizaba horrible. Y pues imagínense, no podía agarrar bien el mouse y ya les decía que pues tengo como que mucha preocupación acerca del trabajo, pues que empiezo a utilizar el codo. Sí, ya sé que se oye ridiculísimo, cero funcional, pero empecé a usar el codo y bueno, como pues no se podía, me tenía que hacer zurda. Bueno, me hice como que zurda un tiempo. Y esta mano de verdad estaba peor cada vez, hasta el punto en que se llegó a inmovilizar, ya fuera que la tuviera como trapo o como engarrotada. Me dieron muchísimos diagnósticos clínicos, desde que estaba toda microtraumada aquí hasta que iba a perder el brazo. Y pues para dar un diagnóstico más acertado, pues se necesitan exámenes, ¿no? Pruebas. Así que me hicieron una electromiografía. Cosa más horrible. Es un estudio en donde te meten agujas para ver cómo andan tus nervios. Así que empezaron por aquí, metiéndome una aguja aquí en el cuello. Yo sé que suena horrible, pero créanme, fue la que menos dolió. Y conforme te van clavando las agujas más hacia abajo, el dolor se va incrementando. Ya me habían clavado una aguja como por aquí y de repente el que me estaba haciendo la prueba me da un trapo y yo, ¿qué? ¿Esto qué? Y me dice, póntelo en la boca porque te va a doler. Y yo, ¿qué? ¿Más? Y entonces clavó una aguja aquí y otra acá. Brainers, duele. Después de ver el resultado de ese examen, de algunas otras radiografías, el médico ortopedista no vio nada y me mandó a psiquiatría. Casi lo ahorco. Y dije, ¿cómo demonios me mandó a un psiquiátrico si es evidente que está hinchado y me duele? Y ya saben, la frase de siempre, no estoy loca. Con tal que fui al psiquiatra, el psiquiatra me regresó con el ortopedista y así estuve como por 2 años. Lo curioso fue que pasando un poco el tiempo, donde ya no tenía así como que demasiado estrés, empezaba a notar que efectivamente sí, no podía hacer este movimiento, el de De hecho, me duele todavía. agarrar el mouse. Pero sí podía hacer cosas como jugar básquetbol, por ejemplo, algo que es mucho más complejo. Sí, me duele. En algún otro video ya les había comentado de cómo fue que empecé a estudiar psicología y neurociencias. Y digo, gracias a eso ahorita estoy con ustedes. Y justamente estaba pasando todo esto. En una ocasión estaba platicando con la persona que me estaba enseñando todo esto y a manera sarcástica le dije, esto que tengo es por estrés. Y me contesta, Bien, qué bueno que lo tienes identificado, es evidente que es estrés. y yo así de, ¿qué, neta? ¿Esto es por estrés? Les tengo que confesar que yo no era nada fan de la psicología hasta que llegué a ese lugar. Esta persona se supo ganar muchísimo mi confianza porque siempre lo cuestionaba y él siempre me contestó de una manera con muchísima lógica. Nada de pensamiento mágico, todo muy claro, muy observable, muy conciso. Así que sí, la verdad es que confiaba mucho en esta persona. Y aquí cabe mencionar la importancia de lo que los psicólogos llamamos rapport, que es cómo te llevas y qué impresión hay tanto con psicólogo como con cliente. Puede ser el mejor psicólogo, pero si te cae mal o no hay confianza, al final no va a funcionar. Tampoco te digo que te creas todo lo que te dicen, igual y tu psicólogo si está haciendo tonterías. Tienen que estar satisfechos ustedes 100%. Y personalmente, aclaro, personalmente, a mí nunca me gustó que me pusieran a hacer dibujos y que los interpretaran, o a decirme cuál era el significado de mis actos o mis pensamientos, O hasta los sueños. o a decirme cómo debía hacer las cosas. Si alguno de ustedes lo ha hecho y le ha funcionado, adelante. Yo no soy quien para decirle sí o no. Y bajo esas y muchas otras condiciones, vi que valía la pena confiar en esta persona. Y dije, ok, vamos a pensar que efectivamente es estrés. No fue un proceso fácil, de hecho fue muy frustrante, pero ¿qué creen? Al final ese dolor intenso que hasta me llegó a incapacitar, comenzó a disminuir. Hoy tengo ya 10 años con dolor en el brazo porque sí, nunca se me quitó al 100%. Pero el dolor es mucho menos, de hecho ya es mucho más tolerable. Incluso hay días en que logro ignorar totalmente el dolor y prácticamente no lo siento. En vez de mouse uso tabletas y plumas digitales para trabajar. Eso sí, todavía no puedo usar mouse, o sea, no puedo hacer este movimiento y como que darle el clic. Pero pues al final no pasa nada, hay maneras. También noto que cuando me empiezo a estresar así mucho de más, el dolor empieza a incrementarse. O por ejemplo, si hay algún evento que me haga muchísimo impacto,
pues pasa lo mismo y ahí ando con el brazo todo guango o medio engarrotado. Y es cuando una de dos. O le bajo o empiezo a trabajar psicológicamente eso. Observo las imágenes y diálogos que tengo en ese momento y las racionalizo. Y la verdad es que eso me ha ayudado prácticamente en el 100% de los casos. Cuando no me llega a funcionar, entonces reconsidero cargas de trabajos, tiempos y me los llevo por la parte lógica. Hasta decir, ok, ya, si no puedo, pues ya, no puedo, ni modo. Algo que, por ejemplo, muchas veces para una persona muy perfeccionista, como yo, pudiera no ser opción. Y eso, chavos, se logra con guía psicológica. No con alguien que te eche un choro bonito, sino alguien que te haga hacer caer el 20 de que de verdad le estás regando gacho. Y cuando eso pasa, cuando eso ya lo comprendes, no es el psicólogo, ni es tu amigo, ni la abuelita o quien tú quieras. Eres tú solito el que hace el switch de pensamiento. ¿Cómo se diagnostica? Digo, además de que evidentemente debes tener un malestar en las vías motoras o sensitivas, el diagnóstico no es nada fácil. En mi caso pasé por muchísimos médicos, muchas especialidades, diagnósticos, exámenes. Y evidentemente no hay congruencia de lo que te pasa contra lo que dicen los estudios. O sea, estás ciego, pero no hay nada dañado. O me dices que te duele, que no puedes hacer nada, pero así haces movimientos que si tus nervios estuvieran dañados, pues no podrías hacerlos. Y bueno, este malestar es tan significativo que deteriora tu vida social, laboral o cualquiera que sea importante para ti. Puedes tener problemas de debilidad, parálisis al caminar, temblores, que de repente tus músculos se contraigan o se tuerzan, movimientos involuntarios en exceso, al deglutir, al hablar que no articules bien, convulsiones, que dejes de sentir en algún lado de tu cuerpo, que dejes de ver, de oler o de escuchar. Puede ser cualquier cosa, eso no lo decidimos. He sabido de casos, por ejemplo, que la pareja le dice al otro que los va a dejar y en ese momento le brota el trastorno de conversión al otro. Y entonces, no sé, deja de caminar. Y no es que se esté haciendo el inválido o sea chantaje, de verdad están sufriendo. Se desesperan y créanme, lo último que les va a pasar por la cabeza es que el hecho de que la persona los dejara fue el detonante para un trastorno de conversión. O sea, dude, neta, por estrés es que no caminas. Es dificilísimo para una persona con trastorno de conversión detectar que la causa de su malestar es psicológico. Algo importante es que se da de 2 a 3 veces más en mujeres que en hombres. Por eso antes se les llamaba crisis histéricas, hístero, útero. Así que ya saben que es una crisis histérica. Ese término ya no se usa y como les decía, no es correr en círculos y gritar irracionalmente. Hoy, aunque son menos, ya sabemos que también se da en hombres. Y como les decía, no es algo que se me haya quitado al 100%, sin embargo, hoy sí lo controlo, aprendí a vivir con él y eso que decía que era, súper horrible, ahora es como mi aliado. Me ayuda a identificar estresores cuando me estoy pasando ya de la raya o cuando de plano ya tengo que parar. Brainers, hasta aquí este video, espero que hayan aprendido un poquito de muchísimas cosas, como lo importante que es que ustedes estén bien, que de verdad todo puede tener una solución favorable. Como pueden ver, las personas que sufrimos de trastornos somos como cualquier otra. Y quisiera que vieran lo delgada que es la línea de lo que se considera normal a patológico, porque de verdad, mientras estás del otro lado sufres muchísimo y muchos trastornos se pueden controlar. Así termino este video, cuídense mucho y no se olviden de regalarme un like, suscribirse si no lo han hecho, activar la campanita de notificaciones, seguirme en mis redes sociales y hasta el próximo video. No tiene descargas eléctricas a nivel... No tiene descargas eléctricas a nivel...